Damos gracias a Dios, realmente por la gracia del Señor Jesucristo estamos aquí y vamos a completar nuestra carrera y vamos a acabar con gozo. Ese es nuestro deseo y ese es el deseo del hombre de fe. El hombre de fe, la mujer de fe, realmente se apoya en el Señor. Y el Señor es la roca de los siglos. Gracias a Dios porque podemos predicar su palabra. Hermanos, nos ponemos a pensar en estos tiempos, en estos últimos tiempos, qué privilegio que tenemos de poder escuchar su palabra. Cómo el enemigo se levanta para cerrar la boca de los mensajeros, de aquellos que tienen pies hermosos. Sin embargo, agradecemos a Dios que el Señor siempre tiene abundancia de la sana enseñanza para nosotros, para prepararnos, para equiparnos, para transformarnos a la imagen del Señor Jesús. Por eso, hermano, no debemos tomar por contado todo lo que estamos aprendiendo. Cada estudio que se está dando, cada hermano que se dedica, cada hermana que se dedica, realmente son un vaso que el Señor está utilizando para nuestra enseñanza, para realmente nuestra transformación. El Espíritu Santo va guiando a cada instrumento y agradecemos a Dios. Agradezco al Señor por esta oportunidad y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con el estudio de Isaías en el capítulo 43 y vamos a leer solamente el verso 1. Dice la palabra: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Que el Señor bendiga la porción de su santa palabra. Bueno, aquí encontramos a Israel. Como habíamos visto, Dios había declarado en el último verso del capítulo 42, dice: por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes. Así Dios hizo con Israel, hizo con su pueblo amado. Así Dios hizo. Si usted analiza la historia de este pueblo, un pueblo muy sufrido, porque Dios derramó, dice, sobre él el ardor de su ira. Porque Dios muchas veces avisó. Dios mandó el último gran siervo, su mismo Hijo, al que vimos en el capítulo 42. El perfecto siervo de Jehová. Aquel que vino a traer justicia al hombre. Aquel que no quebró la caña cascada. El Señor mandó y ellos le colgaron en una cruz. Y aún hasta el día de hoy Dios da oportunidad a su pueblo. Dios está dando oportunidad a su pueblo para que reciba a Jesús. Pero dice que ellos, pero no entendió. Aún con todo esto que está sucediendo, con realmente todo lo que ellos están pasando y lo que han pasado, vemos que Israel no entendió y le consumió. Y dice, más no hizo caso. Eso es lo triste cuando nosotros no aprendemos. Y así Israel no aprende hasta el día de hoy. Ellos están esperando aún a su Mesías. Por eso el anticristo va a tener una facilidad para engañar aún a los escogidos. Porque en algún momento él se va a presentar como el Mesías. Como el Mesías que ellos rechazaron, que aún esperan. Pero nos llama la atención cómo empieza el capítulo 43. Porque Dios dice, bueno, ahora, a pesar de todo, así dice Jehová. Qué precioso, qué precioso. Estas son las palabras de Dios a Israel. Vemos a Dios hablando a Israel y vemos a Israel aún cuando ellos estén, especialmente como sabemos, en un momento crítico, porque habíamos visto que Dios había declarado que iba a venir Babilonia y que le iba a llevar cautivo.
Ya Siria había llevado cautivo al reino del norte y, bueno, había mezclado y ya prácticamente 10 tribus se habían dispersado, se habían perdido, y así encontramos hoy a Israel. Pero a pesar de su desobediencia, encontramos a Israel siendo fortalecida por las promesas de Dios. Realmente encontramos la gracia de Dios en su máxima expresión. Todo esto es un tipo del tiempo de aflicción que Israel tendrá que soportar durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Como hemos dicho, Babilonia iba a llevar cautivo y también Israel había sido dispersado, y bueno, así también luego de el año 70 después de Cristo encontramos una dispersión más, luego de que el general Tito vaya a Jerusalén y la destruya el templo. Vemos que hay una gran dispersión, y así hoy encontramos a este pueblo, al pueblo de Dios. Encontramos al pueblo terrenal de Dios, lo encontramos disperso, pero también lo encontramos ya volviendo a su tierra, y todo esto en cumplimiento de la palabra de Dios. Lastimosamente, este pueblo está volviendo. Ya desde 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, Israel empezó a volver a su tierra. Lastimosamente, ellos están volviendo, pero en incredulidad hacia su Dios aún. Aún vuelven en incredulidad. Pero aún vemos realmente en esta reunión, en esta diáspora que la llaman así, vemos la fidelidad de Dios. Vemos las promesas de Dios cumplirse hacia su pueblo amado. Y estas promesas se van a concluir luego de la guerra de Armagedón. Estas promesas que realmente vamos a ver en todos estos capítulos hasta el final de esta profecía, de este libro. Vamos a ver que se van a terminar de cumplir luego de la guerra de Armagedón. Armagedón será el lugar de desenlace de toda esta cuestión. Y vemos a Isaías en este capítulo 43, vemos a Isaías proféticamente parado allí. Vemos a Isaías proféticamente parado allí, profetizando palabras de consuelo al pueblo de Dios. Y estas palabras especialmente van a caer profundamente y con fuerza en el corazón de este pueblo en los últimos tiempos. Ya realmente falta poco, somos realmente aquellos que vamos a ver muchas cosas que otros no vieron. Así fue en el tiempo de Jesús, cuando vino el Señor. Muchos, dice, Abraham anheló, dice, ver mi día, dice. Pero Abraham no vio. Sin embargo, Israel vio, pero no aprovechó. Ellos no aprovecharon. Ellos no pudieron realmente ver en Jesús aquel Mesías y príncipe de Israel. Bueno, así que dice, así dice Jehová. Así, en este verso realmente encontramos muchísimo. Cómo se presenta Dios a su pueblo, usando su nombre. Y este nombre Dios le había dado a conocer a Moisés, que significa el que existe por sí mismo. Y esto tiene mucha relación con su fidelidad, porque el que existe por sí mismo es aquel que no cambia, ni varía, ni tampoco puede variar. Y Dios antepone su nombre, y vemos que primeramente dice, así dice Jehová, creador tuyo. Vemos que primeramente Él se muestra hacia su pueblo, mostrando su derecho como creador. Dios tiene un derecho sobre su pueblo Israel, y Dios tiene también un derecho sobre el hombre. Dios es el creador,
Y esto es lo que tanto al hombre le cuesta reconocer. El hombre se ha alejado tanto de su Creador que ya no recuerda lastimosamente a su Creador. Ya no sabe quién le creó. Entonces inventa algunas fábulas. Pero bueno, vemos que aunque el hombre no reconoce, y vemos que aunque Israel también no reconozca, vemos que Dios se presenta así. Dice Dios, ahora sí, dice Jehová, a pesar de todo, ahora, dice Jehová, dice creador tuyo. Creador tuyo. Qué hermosas palabras. Vemos que Él tiene derecho y Él tiene responsabilidad sobre su pueblo, porque Él fue su creador. Él fue su creador. Y así Dios cuida de su creación natural aún. Ni un pajarillo que se vende cae en tierra sin que Dios lo sepa. Así es Dios. Dios tiene realmente responsabilidad sobre toda su creación y Él cuida. Él cuida, como dice el himno, si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Y así también vemos que Dios es con nosotros y con su pueblo. Dios creó a este pueblo y cuando Dios crea algo, o cuando Dios crea a alguien en este caso, siempre lo crea con un propósito incambiable. Y esto vamos a ver con la ayuda del Señor. Porque primeramente vemos que Él se presenta como el que existe por sí mismo. Esto tiene mucho que ver con el yo soy, con la palabra yo soy, mucho usa el Señor para mostrar su divinidad. Justamente para mostrar que en Él no hay variación, porque no pasa el tiempo, Él siempre va a permanecer igual, porque en Él el tiempo no opera, el tiempo no lo cambia, el tiempo realmente no lo puede realmente transformar o hacer cambiar de opinión. Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. En cambio nosotros el tiempo sí va cambiando muchas veces nuestra manera de pensar, va cambiando nuestro aspecto corporal, pero Dios no. Dios no cambia. Dios no cambia. Y así también cuando Él hace algo, cuando Él crea algo, Él lo crea con un propósito que tampoco cambia. Y en esto realmente, hermano, tenemos que agradecer a Dios. Y realmente damos gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos muestra su naturaleza. Esta es la naturaleza de Dios, su naturaleza es fiel. La palabra fiel es que permanece igual, siempre está igual. Y así realmente es nuestro Dios. Y así son sus propósitos para con nosotros. Sus propósitos son incambiables. Sus propósitos son invariables. Y así como son sus propósitos para con nosotros, bueno, así también es su nombre. Así también es su nombre. Vamos a ver en Isaías 47, Isaías capítulo 47, vamos a ver algunos versos. Vamos a ver, el capítulo 48, verso 7. Dice, ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Bueno, así vemos a este pueblo como Dios le habla. Dios creó un propósito hacia el pueblo, hacia su mismo pueblo. Y como hemos dicho, este pueblo no entendió, pero un día este pueblo va a ver. Casi siempre pasa eso con nosotros también. Nosotros vamos caminando con el Señor y muchas cosas no entendemos. Y dice la palabra, ahora han sido creadas. Dios está hablando ya al final, ya han sido creadas, dice. No en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Y así es el propósito de Dios, es un misterio para el hombre natural. Pero Dios se revela al nuevo hombre, y eso damos gracias a Dios. Que a medida que vamos caminando con el Señor, vamos entendiendo acerca de su propósito.
Dios había creado a este pueblo con un propósito muy hermoso. Dios creó a este pueblo especialmente para su gloria. Dios creó a este pueblo para que sea realmente su misma gloria. Y realmente este pueblo no vio, no estimó. Pero vemos en el final del camino que Israel, será la gloria de Dios. Realmente Dios creó todo lo que creó para su gloria. Ese es el gran propósito de Dios. Y realmente muchas veces el hombre rechaza este gran llamado que Dios hace. La gracia le quiere levantar. La gracia le quiere transformar para un día también exhibirle. La gracia le quiere exhibir delante de toda la creación, delante de todo el universo. Realmente cuando Dios culmine su propósito, realmente Dios será en gran manera glorificado. Pero en el camino muchas veces nosotros no entendemos la manera de Dios en nuestra vida. Muchas veces, así como Israel, no podemos entender. Y parece que Dios, pensaríamos que Dios no es tan fiel. Así muchas veces el hombre dice, pero en este caso yo no sé por qué Dios permitió así. ¿Por qué Dios permitió esta humillación? ¿Por qué Dios permitió esta necesidad, esta circunstancia? Y parecería que hay un despropósito. Pero hermano, vemos que Dios está obrando en nuestra vida para su gloria. Dios es celoso de su gloria, porque vemos que su nombre que es fiel, está en juego. Su naturaleza misma que es fiel. Por eso Pablo entendió y dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él sigue llevando adelante sus propósitos en nuestra vida. Y eso es lo que vemos aquí. Ahora dice Jehová, creador tuyo. Y así Dios con toda su creación mantiene esta responsabilidad. Aún con la tierra misma. Vemos que Dios ha puesto en nosotros realmente la misma gloria de Cristo. La gloria de Dios, hermano, es manifestar su gracia para con su creación. Y ella tiene que ser realmente exaltada por la eternidad. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios estaba mirando no solo a ese hombre natural, sino que Dios estaba mirando más allá a un nuevo hombre. Dios estaba mirando más allá, a uno que verdaderamente iba a ser a su misma imagen y semejanza. Dios estaba mirando realmente a aquellos que iban a ser presentados delante de Él un día. Y así Dios ha puesto en nosotros la imagen de Cristo. Dios ha puesto en nosotros la imagen de Cristo porque ese es su propósito. Dios ya no va a fracasar. Dios Él nunca fracasó, pero Dios no va a fracasar en cuanto a nosotros, ni por más que el hombre muchas veces parezca que no crea o no se rinda. Dios lleva adelante este propósito y este propósito va a tener realmente su final. Dice en Colosenses capítulo 1 en el verso 27, Colosenses capítulo 1 en el verso 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Dice, de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros. Es Cristo manifestado, plantado en vosotros, la esperanza de gloria. Si Dios va a ser glorificado, va a ser glorificado especialmente a través de la vida de Cristo. Realmente no podemos entender cómo Dios ha puesto esto en un lugar tan limitado, en un vaso de barro. Por eso vemos que realmente la gracia es manifestada. Nadie va a ser va a ser realmente
la gloria de Dios por sí mismo, sino a través de Cristo. Por eso agradecemos a Dios. Por eso agradecemos a Dios. Vamos a ver también en Isaías, capítulo 43, en el verso 21. Dice en este mismo capítulo que estamos leyendo, dice: este pueblo he creado. Acá vemos al Creador otra vez. Este pueblo he creado. Y dice, he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Así vemos que Dios creó así, para que este pueblo sea la expresión de su gloria, para que este pueblo le alabe, pueda mostrar la gloria de Dios delante de las demás naciones. Y así también Dios espera con nosotros. Dios ha plantado la misma imagen de Cristo en nosotros. Esa vida se va formando cada vez más y Dios tiene la esperanza de un día ser glorificado realmente por medio de esa vida que está en nosotros. No hay alabanza que Dios pueda recibir fuera de Cristo. Si Dios va a ser, hermano, glorificado, va a ser glorificado a través de su Hijo. Él le glorificó cuando vino a este mundo. Él llevó a cabo una obra perfecta. Él fue obediente hasta lo sumo. Y si realmente podemos glorificar al hermano, va a ser a través de esa vida nueva. Y aun si Israel un día le va a glorificar, va a ser a través de esa vida. Por eso el universo entero realmente un día va a alabar esa vida en la vida de los fieles, especialmente aquellos que se rinden más al Señor. Bueno, ellos van a mostrar más la gloria de Dios. Y así vemos que Dios como creador tiene un propósito. Y podemos leer también en Isaías 45, en el verso 18. Isaías 45, en el verso 18. Y dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Otra versión dice, no la creó vacía, así como nosotros la encontramos en el capítulo 1, en el verso 2 de Génesis. Nosotros encontramos que en el verso 1 dice, en el principio. Ahí vemos el origen realmente de todas las cosas. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero aquí nosotros encontramos que Dios no la creó así vacía y desordenada. Porque Dios cuando creó la tierra la creó con un propósito. Y especialmente esto es lo que nosotros tenemos que ver, que eso se va a cumplir. Había un plan. Detrás de cada creación de Dios hay un plan. Y detrás de cada plan hay un propósito. Y detrás de cada propósito está en juego el nombre de Dios. Está en juego su fidelidad. Dios no puede crear algo y fracasar, sino que Dios va a continuar. Vemos que la creación fue desordenada, pero Dios reordenó esa creación. Vemos que el hombre fue creado y luego fracasó, pero vemos a un hombre levantado y exaltado al final del propósito de Dios, porque Dios no puede fracasar. Y este es el mensaje, hermano, para que nosotros podamos entender. Es el mensaje que Dios le está dando a Israel. Yo soy tu creador. Yo soy tu creador, y antepone ante su nombre fiel, su nombre que no cambia, su nombre está en juego. Y esto es algo, hermano, que nosotros no podemos entender. ¿Cómo Dios va a poner en juego su gloria, su mismo nombre, por una criatura tan inestable como somos nosotros? Por eso vemos que en sí Dios ha puesto su confianza no en nosotros, sino en la vida que hay en nosotros. Y esto es lo que a veces nosotros no entendemos, por eso nos jactamos en lo que somos.
Muchas veces queremos jactarnos todavía porque no entendemos en nuestra personalidad, en cómo hablamos o en nuestros logros. Pero eso realmente para Dios no tiene nada de valor. Lo único que Dios realmente ve de valor dentro de nosotros es la vida de Cristo. Esa vida no va a fracasar. Cristo en nosotros es la esperanza de Dios, es la esperanza que Dios tiene. Y dice en Romanos capítulo 11, en el verso 33, dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Dios creó un propósito. Y dice: cuán insondables son sus juicios. En este propósito vemos que muchas veces aparentemente estuvo a punto de no cumplirse este propósito. Parece que estuvo ahí el enemigo de poder tratar de hacer tropezar o de hacer fracasar a Dios. Y realmente muchas veces pareciera así en el pensamiento del hombre. Pero dice el apóstol Pablo: qué insondables son sus juicios. Y dice: inescrutables sus caminos. El camino en la palabra habla de la manera. Qué inescrutable, qué inentendible, ininvestigable. No se puede escrutar realmente la manera de Dios, toda la manera. Podemos entender un poco la manera de Dios, pero hay cosas escondidas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y qué hermosas palabras le dice a Israel. Ellos no van a entender el propósito de Dios. Y dice en el verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Así Dios, hermano, creó un propósito desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo fuese mundo, antes de que la primer partícula de tierra se formase para formar todo este planeta que nosotros estamos habitando. Bueno, Dios ya tenía un plan. Nadie le dio. ¿Y cuál era su plan? Bueno, ahora Pablo nos enseña bien. Porque de Él, dice, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Todo lo que creó Dios, ya sea lo de debajo de la tierra, lo que está sobre la tierra y lo que está en el cielo, todo lo creado, un día va a tener que glorificar a Dios. Porque todo, note que cómo Pablo llegó a entender. Y a veces esto es lo que nosotros no entendemos. Y Satanás muchas veces nos confunde en su mismo conflicto que él tuvo. Él buscó su gloria. Pero cuando nosotros vamos creciendo en el propósito de Dios, vamos creciendo espiritualmente, vamos entendiendo, vamos empezando a ponernos de acuerdo con Dios. Y solamente, hermano, empezamos a buscar la gloria de Dios. Porque de Él, dice, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que aquí vemos que se resume realmente lo que es Dios como un creador. Dios todo lo creó, Él es el que creó, es por Él y también es para Él. Y Pablo dice: a Él sea la gloria. Porque así está establecido, Dios estableció así. Todo es para su eterna gloria. Dios creó, hermano, y se determinó crear a Israel. Y lo sacó de los lomos de Abraham. Del nombre cortito, no de Abraham. Sino que Dios tomó primeramente a Abraham. Y lo tomó por pura gracia. Y Dios le prometió. Porque Él es el creador, Él es fiel. Habíamos visto, si usted estudió dispensaciones, si usted pudo escuchar las predicaciones de dispensaciones, vemos que el hombre en su inocencia no pudo permanecer fiel a Dios. Su vida no dio gloria a Dios. Bueno, con su conciencia despertada pasó exactamente lo mismo. La conciencia no fue lo suficientemente fuerte para mantener al hombre en comunión con Dios.
Y bueno, Dios estableció luego el gobierno del hombre, el gobierno humano, en la tercera dispensación. Pero el hombre, vemos al hombre que Dios eligió, a Noé, vemos a este hombre perdiendo el control. Noé se emborrachó, no puede tener control de sí mismo y va a poder controlar a los demás hombres, porque el gobierno del hombre es imperfecto. El hombre se corrompe muy fácilmente y vemos que no puede ni siquiera controlarse a sí mismo. Pero vemos en esta dispensación que Dios poco a poco va mostrando realmente su plan, que su propósito que realmente Él planeó no va a fracasar. Dios que no va a fracasar. Dios toma a este hombre idólatra, a Abraham, y le hace una promesa de pura gracia. Dios prometió. Y vemos que Dios también hizo en la vida de este hombre y en la vida de los que siguieron, de toda su descendencia. Y cuando vemos a Abraham, vemos que Abraham no pudo ayudar en nada a Dios, porque esto dependía directamente de Dios. Dios le había dicho, yo haré de ti. Y esta es la expresión de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, si nosotros vamos a realmente alcanzar algo de Dios, va a ser por gracia. Cuando más entendamos esta gracia, hermanos, más vamos a alcanzar de Dios. Y esta era la promesa de Dios. Esta era la promesa de Dios que le había hecho a Abraham. Y vemos que muchas cosas, como dijimos, Abraham en ese tiempo no entendió. Pero Dios, en su fidelidad, Dios le fue contando simplemente a Abraham lo que iba a acontecer. Dios le fue contando poco a poco. Dios le dijo, yo haré de ti una nación. Y vemos que realmente fue así. De los lomos de Abraham Dios creó a este hombre. Y esto, hermano, va a ser realmente Israel como nación va a permanecer por la eternidad. Porque Dios creó. Vamos a ver en Génesis capítulo 15, en el verso 6. Como dijimos, el hombre no entiende el propósito de Dios. Como dice en Eclesiastés, sin que el hombre, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero el hombre no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio al fin. Pero como hemos dicho, ahí está hablando, Eclesiastés está hablando del hombre natural. Eclesiastés habla del hombre natural, del gozo del hombre natural. Habla de lo que el hombre natural desea, de realmente cuál es el deseo realmente del hombre de esta tierra, del hombre terrenal. Pero el hombre espiritual sí puede entender. Por eso damos gracias a Dios. Y vemos que en Abraham, Abraham entendió. Fue entendiendo porque Dios fue también contándole poco a poco. En Génesis capítulo 15 podemos leer por lo menos algunos versos. Vamos a leer el verso 6. Y vemos que esto empieza así. Si va a empezar Dios una obra, tiene que empezar así. Dios empieza por fe. Y dice, y creyó a Jehová. Dios le contó y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Otra versión dice, fue considerado justo. Así por creer. Ahí empieza todo. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar a esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años y una tórtola también, y un palomino. Ahí vemos a Dios enseñándole a Abraham. Todos estos animales son figura del Señor Jesucristo. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, porque habla de la divinidad. Eso nunca el enemigo pudo tocar en el Señor. Y descendían aves de rapiña, así fue en la cruz, sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. El celo de Dios. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham,
y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dios le estaba empezando a mostrar su propósito. La cruz era necesaria. Esta hora oscura era necesaria. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y bueno, así vemos que Dios le contó. Y dice en el verso 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, así podemos, hermano, ver cómo Dios nos va mostrando. Dios muestra a aquel que realmente cree, aquel que tiene interés de creer a Dios. Si usted le cree a Dios, hermano, Dios le va a contar más cosas. Dios le va a revelar más a través del poder de su Espíritu Santo. Y así, hermano, vemos que podemos tener la certeza que Dios cumplirá todos sus propósitos. Vemos que Dios le dijo que iban a descender a Egipto. Y así fue. Ellos descendieron a Egipto porque era necesario para que se cumpla otra vez su palabra. Porque allí ellos iban a crear, realmente iban a ser creados como nación. Todo esto era, hermanos, nada más que un plan minuciosamente planeado. Todo esto era nada más que el propósito proyectado por Dios. Y vemos que antes que se cumpliera, Dios le contó a Abraham. Por eso vemos que Él se presenta así como creador. Y la palabra creador significa aquel que procrea, que establece, aquel que inventa. Eso significa creador, aquel que produce, o establece, o instaura. Y en el caso de Dios, todo lo que Él hizo, lo hizo de la nada. Y esto es algo precioso, porque Dios no necesitó ayuda. Solamente uno estuvo a su lado. Como dice en Proverbio, allí estaba yo. Él estaba allí al lado de su Padre, el Señor Jesucristo. Ellos estaban creando juntos. Y vemos así la creación, hermano. Nada de lo que Dios creó, Dios creó así, porque si todo tiene un propósito. Por eso vemos que Dios, como estamos viendo, Dios no va a fracasar. Dios no necesitó de la ayuda. El hombre crea muchas cosas, pero vemos que usa algo que ya está creado. Usa elementos, usa la materia, usa muchas cosas que ya están. Pero Dios hizo todo de lo que no era. Bueno, realmente ese es nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Y a Él no le falta recursos para llevar a cabo toda su obra y terminarla en gran perfección. Así que vemos lo que Dios le está diciendo aquí a su pueblo. Y este pueblo tenemos que ubicarnos otra vez. Este pueblo estará en gran y grave calamidad. Ellos se van a olvidar realmente de que Dios es su creador. Pero de repente van a empezar a leer estas promesas y van a entender muchas cosas que realmente el enemigo no le va a poder destruir. Muchas veces el enemigo se levanta, hermano, para destruir nuestras vidas, pero no va a ser antes. Pues Dios puede permitir que toque nuestra vida natural, pero jamás va a tocar nuestra vida espiritual. Pero no va a ser antes de que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Y eso nos da tanto gozo. Hermano, qué fiel que es nuestro Señor. Nosotros no estamos mirando aquí
para abajo, para la tierra. Nosotros estamos mirando arriba, mirando hacia la eternidad. Y esto es lo que va a ver por un momento Israel. Va a mirar que realmente ellos son un pueblo muy especial, porque ellos fueron creados de la nada. Ellos fueron creados por la fe de un hombre, por la fe de Abraham. Abraham creyó. Entonces Dios empezó a obrar en la vida de este hombre. Tan preciosa es la fe y tan poderosa. Y también lo que encontramos acá, vamos a seguir leyendo en Isaías, vemos otro nombre que utiliza y dice, oh Jacob, formador tuyo. Acá usa otro nombre ya. Acá usa otro nombre. Dice formador, formador tuyo. Y este nombre tiene realmente mucho que ver con lo que Dios iba a hacer en este pueblo, podemos decir, con la realización del propósito de Dios en este pueblo. Porque la palabra formador se refiere a aquel que delinea o que se dedica a guiar o a educar a una persona. Muchas veces nosotros encontramos esta palabra en algún deporte. Hay gente que se capacita en alguna disciplina, pero necesita un entrenador, alguien que quizás desde chico le guíe, que se dedique de vida entera realmente a guiarle, a educarle, a ponerle en orden o poner en secuencia las cosas. Este es un maestro, uno que va adelante, instruyendo a cada paso. Uno que transmite también significa doctrina. Un maestro que sistemáticamente va cultivando enseñanzas en una persona. ¡Qué hermoso! Cuando empecé a ver realmente la abundancia del significado de esta palabra formador, Dios podía haberle creado y bueno, dice, ya está, podría haber dicho. Podría haber dicho, bueno, listo, ya le creé. Ahora, bueno, que sea agradecido, que se rinda y que siga. Pero vemos que no fue así. Nos hace recordar cuando Israel salió de Egipto. Dios dijo, enviaré mi ángel delante de vosotros. Y vemos aún en el libro de los jueces a ese ángel. Vemos que el ángel de su faz los guió. Los guió. Y así Dios, hermano, primeramente, Él es creador. Y así también esto podemos aplicarlo para nosotros, para la iglesia. Dios ha creado a la iglesia. La iglesia es un nuevo hombre, es una nueva creación. Pero vemos que ahora Dios va a modelar aún más su creación. Y así Dios también hizo con Israel. Muchos creen que Israel se formó como nación recién en el desierto. Y esto es un grave y un gran error. Porque, ¿qué dice el que dice que Israel se formó como nación en el desierto? Que bueno, ahí Dios le dio ordenanza y Dios le dio la ley. Pero Dios no ve así. Porque la ley no puede instruir y transformar al hombre. Esa es la tarea de la gracia. La tarea le instruye y le transforma. La ley solo manifiesta el pecado. Pero vemos que Dios en su propósito estuvo guiando todas las cosas, pensando en esta nación, desde Abraham, desde ya el tiempo que Dios trató con Abraham. Dios preparó todo para que entren 70 personas en Egipto y para que salga toda una multitud, una nación. Dios preparó, hermano, Dios preparó así, porque realmente Dios quería mostrar su gloria. Dios le formó a esta nación, Dios le formó como nación, Dios le formó a través de todos sus tratos. Y Dios les seguirá formando hasta el tiempo del fin. Vemos que en este tiempo Dios sigue operando en su pueblo.
Dios sigue formándole hasta que su gracia obre plenamente en este pueblo escogido. Y va a llegar el tiempo, ya falta poco. Ellos un día van a aceptar esta gracia y la gracia va a culminar su obra. Acuérdense que esta es una obra de gracia. Y Dios hará un pueblo, una nación principal. Esta nación va a ser, por gracia, la cabeza del mundo, la cabeza de las demás naciones. Y de esa forma también la gloria del mundo, la gloria de Dios. Por eso qué preciosa es la manera de Dios. Qué preciosa, hermano, es la manera de Dios. Dice en Isaías capítulo 48, en el verso 17. Y dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo. Y dice que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Así Dios fue con su pueblo y así Dios es con nosotros. Dios nos guía, Dios nos está formando, y especialmente a la iglesia, por medio de la obra del Espíritu Santo. A veces ni sabemos, dice, cómo vamos a pedir. No sabemos el camino por donde debemos andar. Y por ahí encontramos un camino más fácil. Pero el Espíritu Santo dice: no vaya para ese camino que es más difícil. Porque necesitamos una formación, necesitamos la humillación, necesitamos conocer la fidelidad, la misericordia de nuestro Dios. ¿Y cómo la vamos a conocer? Dios, cuando saca a Israel de Egipto, le introduce en un desierto, en un lugar inhóspito, en un lugar realmente donde la vida se hace imposible, donde hay calor, donde hay necesidades. No había abundancia allí. Pero Dios tenía que formarle. Pero vemos que en esta formación Él no le dejó solo a este pueblo. Y así también es con nosotros. Vamos a adelantarnos en el verso 2, dice de nuestro estudio del capítulo 43 de Isaías, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios sabía que este pueblo iba a pasar, porque era parte de su propósito. Cuando Él creó a este pueblo, Dios no le creó para dejarle así. Y así también es cuando nosotros aceptamos a Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Y Dios, hermano, no dice si pasa por el fuego. Dios ya nos avisa y dice cuando pase. Pero Él, en esta formación que Él empezó en nuestra vida, Él está formando, hermano. Tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en amor, tenemos que aprender a realmente a llevar ese gozo en nuestra vida en cada momento. Pero ¿cuándo realmente se puede manifestar esto? Cuando pasamos por el fuego y cuando pasamos por el agua. El agua a veces que parece que nos va a ahogar y el fuego que parece que nos va a consumir. Pero allí hay uno que está con nosotros. Él va adelante, Él, hermano, va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Él no nos va a abandonar hasta que no cumpla todo su propósito en nosotros. Y nosotros solamente, hermano, debemos confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Realmente podemos agradecer al Señor por tantas promesas. Así como Israel va a recibir estas promesas en medio de una gran circunstancia, una calamidad tan grande que van a sufrir. Dios muchas veces nos hace llegar estas palabras a nosotros también. Porque nosotros, igual que Israel, fuimos creados por Dios con un propósito. Damos gracias a Dios, se nos ha pasado la hora. Vamos a terminar aquí, vamos a escuchar una alabanza y vamos a continuar
el día de mañana con los estudios. Que el Señor les bendiga, hermano, ricamente.